Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando una hermosa blusa, súper hermosa con el punto abrazado que yo sé que te va a encantar. Pero antes de continuar, me encantaría invitarte por favor a que te unas a nuestra familia de Realza Crochet suscribiéndote en el botón que dice suscribirse y también le des al botón de manito arriba para que así me apoyes con tu like. También es importante que actives la campanita de notificaciones que está justo ahí al ladito de suscribirse para que así cada vez que yo publique un video te llegue una notificación y seas uno de los primeros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el paso a paso de la blusa. Ok, lo primero que vamos a saber acerca de la blusa es los materiales. Como pueden ver, aquí tenemos este hilo que es Silvia Guaguita, es una textura acrílica. A ver, aquí lo podemos comprobar. Aquí dice que es microfibra con acrílico, ¿ya? Entonces, sin embargo, a mí se me parece muchísimo al algodón, ¿ok? Y voy a estar utilizando aproximadamente 300 gramos para realizar la blusa para mí, que es en talla L, ¿ok? Y lo voy a estar acompañando con el gancho de 3.0 milímetros. Ok, ahora sí, habiéndoles ya mostrado los materiales, podemos comenzar. Como les dije, yo voy a estar utilizando la talla L, ¿sí? Entonces, para la talla L vamos a hacer una cadenita base que tenga 96 puntos, ¿ok? Y si te quieres guiar en centímetros, serían 53 centímetros. Entonces, vamos a comenzar haciendo nuestro nudo deslizado. Ok, una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, proseguimos con la cadenita base que tenga, como les dije, 53 centímetros o 96 cadenitas. Muy bien amigos, ya aquí tengo la cadenita base con 96 puntos, ¿ok? Es importante que sepan que la cadenita base debe ser número múltiplo de 4, ¿ok? Muy importante. Por acá, por un ladito en la pantalla, te voy a dejar las medidas para la talla XS, para la talla S, para la talla M, L y XL, ¿ok? En caso de que quieras hacer la blusa para otras tallas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar aquí con 2 cadenas. 1, 2. Esas cadenas no cuentan como punto. Entonces voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí. Y allí voy a hacer un punto alto. En la siguiente voy a tejer un punto alto. En la siguiente voy a tejer un punto alto. Y así voy a ir tejiendo un punto alto en cada espacio de toda la cadenita base, ¿ya? Hasta llegar al final de la vuelta. Uno por uno, ¿ok familia? Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos y amigas, ya terminé la vuelta de puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar con la vuelta de punto abrazado, ¿ya? Entonces aquí cuando terminemos siempre la vuelta de puntos altos, ¿sí? Vamos a levantar con 2 cadenas, siempre, ¿ok amigos? Damos la vuelta y vamos a agarrar una lazada. Este punto lo vamos a saltar, que sería el primero. Entonces contamos 1, 2. Allí en ese punto 2 hacemos allí un punto alto. En el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto. Serían 3 puntos altos. El cuarto vamos a cruzar. Ese será el punto abrazado. Nos ponemos en el primer punto, el punto que saltamos, miren, este de aquí, el primerito, a ver aquí, el primerito. Entonces allí me posiciono, agarro lana
paso por allí y voy a llevar hasta arriba, ¿sí? Más o menos la altura de mi punto alto. Y allí hago un punto alto, ¿ok? Se tiene que mirar el punto abrazadito por ambos lados. Vamos a repetir uno más, contamos aquí 1, 2, ¿sí? Siempre hay que dejar un punto porque allí es donde vamos a abrazar, ¿ya? Entonces 1, 2, allí tejemos un punto alto, el siguiente y el siguiente. Son 3. Entonces el cuarto va a ser el punto abrazado. Nos posicionamos aquí en el punto que saltamos, agarramos lana, subimos y allí tejemos un punto alto. Nuevamente 1, 2, 2 puntos y 3 puntos. Lazada, me posiciono aquí, agarro, llevo hasta arriba y hago un punto alto. Entonces de esta manera es como se ve el punto abrazado. Entonces vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Muy bien amigos, ya estamos por terminar aquí esta vuelta. Y bueno, así es como se ve. Miren, qué lindo la verdad. Entonces para cerrar, aquí nos tienen que quedar 4 puntos. Entonces hacemos el salto, o sea 1, 2 y tejemos los 3 puntos. Ahí está. Aquí están las 2 cadenas. Recuerden que les dije que esas 2 cadenas no cuentan como punto, así que traten de ver bien, no vaya a ser que tejan las 2 cadenas. Entonces aquí agarramos una lazada y tejemos el punto que contamos y hacemos el punto abrazado y ya está. Entonces así es como se termina esta vuelta. Ok, entonces para la vuelta 3 vamos a hacer nuevamente una fila de puntos altos. Quiere decir que esta blusa va a ser trabajado así: una vuelta de puntos altos y una vuelta de abrazados. Entonces uno de este, una vuelta de puntos altos, una vuelta de punto abrazado y repetir, ¿ya? Entonces aquí para hacer la vuelta de puntos altos solo vamos a levantar con una cadena, ¿sí? Recuerden estos pasos porque son súper importantes. No se vayan a saltar ninguno porque entonces después les va a quedar el rectángulo muy feo. Entonces, para iniciar con la vuelta de punto abrazado levantan con 2 y para iniciar con la vuelta de puntos altos inician con 1. Entonces giran y acá donde está el punto allí tejemos un punto alto. En el siguiente punto alto, en el siguiente. Pues nada, en esta vuelta es un poco más fácil porque hay que tejer puntos altos en cada espacio. Así 1, 1, 1, sin saltar ningún punto, ¿ok? Así. Entonces, ¿qué les parece si continuamos y nos vemos al final para explicarles nuevamente una vuelta de punto abrazado? Muy bien amigos y amigas, como pueden ver ya hice la vuelta de puntos altos. Ahora, como les dije, es repetir, entonces después de esta vuelta de puntos altos, ahora viene la vuelta de punto abrazado. Para comenzar con la vuelta de punto abrazado, vamos a levantar con 2 cadenas. Giramos y aquí vamos a contar 1, 2. Allí tejemos un punto alto, en el que sigue 1 y en el que sigue 1. Serían 3. Lazada y ahora sí vamos a tejer este punto que saltamos. Entonces agarramos y subimos. Ya tiene que llegar a la altura del punto y hacemos allí un punto alto.
contamos 1, 2 y tejemos 1, 2 y 3. Lazada, nos ponemos aquí al punto que saltamos y empezamos a tejer nuevamente nuestro punto abrazado. Entonces nada, básicamente es repetir y repetir y repetir siempre la misma secuencia. Y así vamos a tejer hasta tener aproximadamente la altura que queremos. En mi caso serían 43 vueltas, ¿sí? Pero si ustedes son más pequeñas, pueden hacer menos. Si son más altas, entonces tienen que hacer más. No sé, aquí depende del gusto de ustedes. Bueno amigos, como pueden ver aquí, ya tenemos las 43 vueltas. Les voy a medir con la cinta métrica, ¿ok? A lo largo para que vean, para que tengan en cuenta más o menos como cuánto sería en centímetros, ya que ustedes pueden estar trabajando con un hilo diferente al mío y entonces no va a ser igual, ¿ya? Entonces en centímetros serían 47, ¿ok? 47 de largo. Entonces, pues así es como se ve hasta ahora. La verdad es que se mira súper lindo. Entonces, ahora lo que corresponde trabajar es las divisiones de la sisa. Ya vamos a dividir acá para empezar a unir las dos piezas. Muy bien amigos, para dividir yo voy a ocupar de cada lado 32 puntos. Entonces, vamos a contar aquí 32. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Aquí voy a poner una marquita. Entonces colocamos aquí la marquita. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Muy bien amigos, ya marcamos aquí, miren. Entonces vamos a empezar a tejer. Ya entonces seguimos con una vuelta de punto abrazado como este. Y después vamos a tejer una vuelta de puntos altos y después una última vuelta de punto abrazado. Entonces aquí yo he quedado de este lado. Entonces voy a hacer aquí para mi punto abrazado 2 cadenas. 1, 2. Voy a girar, voy a trabajar ahora de este lado y voy a empezar, ¿ok? Entonces agarro una lazada y cuento 1, 2. Aquí hago mi punto alto. Listo. 3. Agarro lazada y hago el punto este de acá, el primero. Entonces allí subo y hago mi punto alto. Continúo 1, 2. Entonces nada, como aquí ya saben porque vaya, lo hicieron en todo esto, es lo mismo, no va a variar. Entonces continuemos hasta llegar aquí a donde está la marquita. Ok amigos, acá nos quedan 4 puntos. Entonces contamos 1, 2. Aquí hacemos 1, 2 y el último sería este de acá donde está la marquita. Allí. Entonces hago mi punto y hago el cruzado. Así. Y pues miren, ya está. Entonces ahora me voy a regresar tejiendo puntos altos y después hago la otra de punto abrazado. En total tenemos que tener 3 vueltas. Ya entonces hago una cadena, giro y empiezo puntos altos por toda la vuelta. Entonces vamos a hacer una cosa, como ya aquí ustedes saben, entonces serían se regresan, hacen esta vuelta de puntos altos y nos veríamos al final de la vuelta de punto abrazado. Ya tenemos que tener 3 vueltas. Muy bien amigos, ya hice las 3 vueltas. Entonces ahora aquí yo voy a hacer una cadena, voy a dejar una hebra larga porque voy a coser después. Corto y jalo. Ya, miren, así. Entonces ahora me posiciono acá y en vez de posicionarme en la esquina me tengo que posicionar aquí donde está la marquita.
¿Por qué? Porque tengo que tejer es la vuelta de punto abrazado. Entonces para tejer la vuelta de punto abrazado tengo que tejer hacia acá, ¿sí? Entonces me posiciono aquí, añado mi hebra, así, hago 2 cadenas, ¿sí? Entonces agarro una lazada y me voy a posicionar en el que sigue, aquí. Entonces ahí hago 1, 2 y 3. El cuarto, que sería el punto cruzado, lo voy a hacer aquí donde está la marquita, aquí. Y ya está. Entonces aquí lo demás ustedes saben cómo hacer, porque es igual. Ya, entonces hacen esta vuelta, se regresan con puntos altos y después siguen con el punto abrazado. Entonces nos vamos a ver cuando tengamos 3 vueltas. Bueno amigos, ya terminamos aquí las 3 vueltas de un lado y del otro lado. Entonces lo que sigue ahora es, bueno, como les dije, como hicieron un rectángulo con sisa y todo, tienen que hacer otro exactamente igual. Ya en mi caso yo lo tengo listo, que sería este de acá. Exactamente igual es, igualito. Ya, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser por un lado y luego por el otro lado. Entonces voy a enhebrar mi aguja lanera. Entonces voy a empezar a coser por todo esto. Ok amigos, ya está cosido todo esto. Entonces ahora aquí voy a esconder esta hebra por este lado. Igualmente hago con esto. Entonces después de esto voy a hacer lo mismo aquí, ¿sí? Voy a coser la sisa y luego esconder. Ya, entonces vamos a avanzar con esto y nos veríamos para dividir la manga, que sería aquí, para empezar a coser también. Perfecto amigos, ya cosimos aquí, miren, así es como se ve, igualmente por acá. Entonces ahora lo que sigue es sacar la manga, ¿sí? Vamos a sacarlo. Para mi manguita de acá yo voy a ocupar 21 puntos, y entonces ocupamos 21 puntos para la manga y el resto lo vamos a coser. Entonces lo primero que necesitamos hacer es poner derechito, mira, puntita con puntita, así, que se vea derechito, está, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a marcar, yo puedo medir, podemos medir con la cinta métrica, 21 puntos, ¿sí? 21 puntos está perfecto. De todas maneras, si es mucho lo pueden arreglar. Entonces aquí voy a poner mi marquita y entonces voy a empezar a coser este acá para abajo. Entonces yo acá tengo mi aguja lanera. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coser desde allí, así. Podemos hacer un nudito acá. Perfecto, entonces ahora sí vamos cosiendo, agarrando de este lado y del otro lado. Y así vamos a ir cosiendo hasta que quede todo fijadito. Entonces, así como cosen este, hasta el final van a hacer con el otro lado. En mi caso ya está listo, ¿sí? Entonces, ya saben, terminan el otro lado y se pasan para este lado. Entonces, de aquí nos vemos al final de este para seguir con lo que con el siguiente paso. Muy bien amigos, ya cosimos aquí todo esto, ya está terminado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un borde en las mangas.
Entonces, nos vamos a posicionar aquí debajo. Ahí está perfecto. Entonces, me voy a posicionar aquí y voy a sacar. Allí hago una cadena. Entonces, allí me vuelvo a posicionar y voy a hacer allí un punto bajo, ¿sí? Entonces, luego de hacer ese punto bajo, lo que voy a hacer es que acá voy a levantar con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Ahora voy a levantar con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a agarrar una lazada y en la cadenita que está aquí en la 3, allí voy a hacer un punto alto sin terminar. ¿Ya? Así. Entonces, lazada, vuelvo a hacer otro. 2. Vuelvo a hacer otro allí mismo en ese espacio. Y vuelvo a hacer uno más. En total son 4, ¿ok? Ahí está. Entonces voy a sacar todo junto. Hago una cadena y levanto con 2 más. 1 y 2. Entonces me voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí. ¿Ven? En esa cadenita con que cerramos todo este punto. Entonces allí hacemos nuevamente 1, 2, 3, 4. Agarro la lazada y cierro todo junto. Hago una cadena y me voy a posicionar aquí, miren. Me voy a posicionar aquí donde hice el primer punto de acá. Entonces allí mismo me posiciono, saco y deslizo. Y entonces vamos ahora a cerrar con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me voy a posicionar más o menos la distancia. Más o menos calculo la distancia. A ver, podría ser aquí, más o menos. Y hago allí un punto bajo, ¿sí? Entonces, así es como se ve el borde que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, la distancia sería entre 2 vueltas, miren, fíjense. Aquí es donde hice el punto bajo para iniciar este borde, ¿ya? Entonces, 1, 2. En la tercera es donde voy a cerrar, ¿ya? Entonces, vamos a repetir. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Levanto con 3 más. 1, 2, 3. Me posiciono allí y hago un punto sin terminar. 2, 3 y 4. Cierro y hago una cadena. Ahora voy con 2 más. 1, 2 cadenas, lazada. Aquí donde hice la cadenita que cerró todo este punto, me posiciono y repito. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo junto y acá voy a cerrar con un punto deslizado. Acá cierro con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy a posicionar aquí, miren, a ver, calculando unas 3 vueltas. 1, 2, aquí. En la tercera hago allí un punto bajo. ¿Sí? Así. Se tiene que ver de esta forma. Entonces, así es como voy a continuar por todo esto. Y después de terminar, me voy a pasar a esta manguita y también voy a hacer lo mismo. Muy bien, amigos, como pueden ver, ya aquí he hecho toda la vuelta en la manga. Y bueno, quiero que noten que acá no he llegado al final como tal. Sí, acá inicié y acá fue donde yo deslicé. Entonces queda más o menos como 2 centímetros o casi 1,5 centímetros.
Entonces lo que voy a hacer allí es que nada, pues acá hago un punto y acá deslizo y ya. No es necesario hacer otro allí porque realmente como es la parte de abajo pues no es tan importante. Entonces hago una cadena y voy a cortar. Jalo y esta hebra la voy a esconder por dentro. También ya hice lo mismo acá, ¿ok? Entonces ahora vamos a posicionarnos en la parte del cuello porque aquí yo quiero hacer un borde nada más súper sencillito con puntos bajos, ¿ok? Y creo que eso sería todo. Entonces vamos a realizar el borde, ¿sí? Nos vamos a posicionar aquí en esta esquinita, aquí. Entonces vamos a añadir y hacemos una cadena. Entonces me vuelvo a posicionar y hago allí un punto bajo. Entonces voy a ir trabajando un punto bajo en cada punto de el cuello. Bien amigos, ya voy a trabajar la parte de la sisa. Entonces acá tengo un punto, bueno, allí hago un punto. Acá tengo un punto alto acostado. Entonces en ese punto voy a hacer dos. Entonces yo trato de hacerlo no en este espacio, sino dentro del punto, para que no se vea como un hueco allí, ¿ok? Entonces así vamos. Así, ¿ven? Entonces vamos continuando por todo el cuello, ¿sí? Lo mismo van a hacer acá, de este lado. Muy bien amigos, ya llegué aquí al final, entonces voy a deslizar aquí, hago una cadena, corto y jalo. Entonces esta hebra la voy a esconder por detrás de la blusa. Entonces ya tenemos aquí el cuello listo, las mangas, y ahora aquí en la parte de abajo yo les había comentado que también iba a hacer un borde, pero sinceramente amigos creo que no es necesario porque me gusta cómo se ve así. Ya me puse la blusa y me gusta cómo se ve, entonces así lo voy a dejar. ¿Qué les digo? Ya esto está listo. Si puedo les dejo por acá una foto de cómo se ve la blusa puesta, ya que siempre me dicen que cómo se ve puesta. Bueno, se las voy a dejar por aquí, un video, una foto, para que ustedes vean el resultado final puesto, ¿ya? Entonces, pues nada, ya terminamos nuestra blusa. Espero que les haya gustado el tutorial, que se hayan divertido tanto como yo. La verdad es que fue súper fácil de hacer, muy bonita también. Entonces, esto sería todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.